Hola, buenos días. El día de hoy tengo el placer de estar, además de un gran amigo, Matteo Pellegrini, un extraordinario coach. Muchas gracias, Matteo, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, te agradezco mucho, ¿no?, por la invitación de estar aquí en este espacio. No es muy común tener espacios para hablar de este tipo de temas. Funcionan más los gossip u otros tipos de temáticas, pero hoy tenemos esta oportunidad, entonces hay que aprovecharla lo más posible. Perfecto. Gracias. Tú sabes, Matteo, que este programa está dedicado a ayudarle a la gente a evolucionar en su carrera profesional. Claro. Y justamente por ello es que creo que es muy importante que la gente conozca un poco sobre ti, sobre el coach Matteo Pellegrini. ¿Por qué no le cuentas un poco a la gente sobre tu historia de vida y carrera? Sí, con gusto. Bueno, yo nací en Italia, en la ciudad de Verona, que inspiró Shakespeare, ¿no?, en su historia de Romeo y Julieta. Buenísimo. Ahí estudié psicología. Siempre me llamó la atención el tema del desarrollo personal, el desarrollo organizacional. Ahí terminé la universidad, psicología de las organizaciones. Empecé luego a trabajar en asesoría con empresarios y ejecutivos que trabajaban en empresas, ayudándolos y apoyándolos en su desarrollo personal y profesional. Con el tiempo, yo calculé que ayudé alrededor de 200 empresas, entonces una variedad de casos muy diferentes el uno del otro. Ahí obviamente apoyé a las personas en las empresas, pero aprendí muchísimos. Claro. Y con el tiempo se presentó una oportunidad importante, un proyecto europeo de apoyar a las empresas. La realidad italiana como la realidad mexicana tienen en su economía algo en común muy importante, que la estructura socioeconómica se basa en la pequeña y mediana empresa. Okay. Entonces, personas que le echan gana, empiezan un proyecto, fundan empresas, crean trabajos para las demás personas, y todo esto genera obviamente un beneficio para la sociedad y para la economía. Con el tiempo llega como una curva en la cual las personas se cansan, el fundador tiene de alguna manera dejar espacio a las nuevas generaciones, pueden ser los hijos o otros managers, para generar esta continuidad. El proyecto se llamaba Continuidad Competitiva de Empresa. Okay. El objetivo era de salvar la mayor cantidad posible de empresas que si no estaban destinadas a morir, simplemente, ¿no? A cerrar un ciclo en lugar de renovarse. Okay. Y continuar un ciclo. Y esto es algo que está pasando también en México. Y ya que estamos hablando de desarrollo y de coaching, también el coaching ayuda mucho a generar habilidades para los nuevos líderes de las empresas familiares, por ejemplo. Por supuesto. Ahora, tú tienes un componente también, y es bueno que la gente lo sepa, además de ser coach, eres un emprendedor. Sí, correcto. Bueno, después de haber aprendido de los errores, de los éxitos de los demás, justamente empecé a utilizar todos estos conocimientos para aplicarlos a mis propias empresas. Ahorita aquí en México trabajo en el contexto de la educación y por supuesto también del coaching, que al final son temas que tienen que ver con el desarrollo personal. Entonces no me alejé mucho de lo que es mi pasión y mi estudio, ¿no? Fíjate, Matteo, que entonces va a ser muy interesante que en los siguientes programas le puedas ir contando a la gente sobre esto, ¿no? Sobre cómo fuiste compaginando las dos disciplinas. Seguramente que el coaching ha sido de mucha utilidad en tu faceta como emprendedor, y también le podrás ayudar a muchos emprendedores que hoy estén teniendo dificultades o que estén recorriendo esta curva que tú nos platicabas hace rato. Claro, de hecho, ¿qué es el coaching, no?
porque de esto estamos hablando. Digo, podemos dar respuestas técnicas, ¿no? Agarras la Biblia, ¿no?, de la psicología o el diccionario y encuentras lo que es el coaching, pero básicamente el coaching es una oportunidad, ¿ok? Es una oportunidad de evolucionarte, de cambiar y de dar lo mejor de ti en cualquier cosa estés haciendo. Un poquito como decía Darwin, ¿no? Si no hay una evolución, pues la única alternativa es la famosa curva que va abajo. En nuestros cursos, en algún momento todos estudiamos algo de marketing, ¿no?, de mercadotecnia, nos ha pasado, ¿no? Es muy fácil ver la curva de cómo termina un producto. Tú no eres millennials, ¿no? Entonces, tristemente no, pero decimos, habrás utilizado en algún momento un cassette para ver una película, habrás ido a Blockbuster, que ahorita ya no está. ¿Por qué? Porque los productos tienen una evolución que si no se renuevan continuamente, llega un momento que decade su utilidad. Tristemente, nunca se habla de esto, de las competencias que tienen las personas en la empresa, pero como es muy fácil entenderlo por un cassette, es muy difícil entenderlo hablando de personas. Claro. Hasta se escucha feo, ¿no? Es decir, una persona ya no sirve en una empresa, es algo que sí no se escucha muy amigable, ¿no? Sin duda. Exacto. Pero la verdad es que se necesita una continua renovación porque el contexto en el cual vivimos cambia de manera muy rápida, entonces también nuestros conocimientos tienen que actualizarse y cambiar de manera muy rápida. Por supuesto. ¿Ok? Entonces esto es un poquito el coaching como instrumento que ayuda a la persona a adaptarse lo más posible para sobrevivir y también para ser lo más útiles posibles dentro de la empresa o el contexto en el cual se mueven. Me encanta cómo lo defines. Entonces, coaching es una oportunidad de renovación. Claro, es una oportunidad, pero también es una necesidad. Claro. Porque las alternativas que tenemos a no renovarnos no son muy lindas, ¿no? Que se diga. Claro. Entonces, ahora, yo creo que es muy importante que tú, que también eres psicólogo, le puedas contar un poco a los televidentes cuál es la diferencia que hay entre coaching, mentoring, psicoterapia. Claro. Sí, decimos, cuando llega, no sé, un coach en una empresa, muchas veces las personas no lo ven con un poquito de temor, en el sentido que, pero yo no necesito terapia, ¿no? No la necesito terapia. Pero decimos, la terapia es una cosa, la psicoterapia, el coaching es otra y el mentoring es otra variable, otra oportunidad. Decimos que como para todos los problemas o todas las situaciones se utilizan instrumentos diferentes, ¿no? Si tú tienes que hacer una excavación, no sé, tú puedes utilizar una cucharita de café, te tardas más, pero puedes utilizarla. Puedes utilizar una pala o puedes utilizar una excavadora, dependiendo del nivel de profundidad al cual tú quieres ir, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la psicoterapia es algo muy profundo que tiene que ver más con los miedos, los frenos que una persona tiene. Okay. Normalmente no es un instrumento que se utiliza mucho en un contexto organizacional de empresas. Claro. El mentoring, por otro lado, es algo muy, digamos, un poquito más técnico o ligero. Se refiere a aprender algunos nuevos comportamientos, por ejemplo, relacionales, o también puede ser algunos comportamientos técnicos, conocimientos, competencias. Y también se refiere, digamos, a... Muchas veces el mentor es una persona que tiene una experiencia específica en esta área, en esta rama, y apoya a una persona, digamos, junior a crecer en aspectos técnicos. Por ejemplo, no sé, cómo desarrollar una red de venta, cómo motivar a tus vendedores, es algo técnico.
¿okay? O también mejorar algunos manuales o procedimientos dentro de una empresa. El coaching está exactamente a la mitad entre mentoring y psicoterapia. Tiene que ver con la motivación de las personas, con las emociones y con aspectos de comunicación, de liderazgo, pero también de visión, porque la mayoría de las veces, las personas interesadas en esto son líderes de empresas, entonces necesitan este tipo de conocimientos. Correcto. ¿Okay? Ahora, tú hace rato nos platicabas que tuviste oportunidad de lidiar prácticamente con 200 distintos empresarios y sin duda tu experiencia es muy rica en ese sentido. Sería muy bueno que le puedas contar a los televidentes sobre casos donde tú viste una transformación radical. De cómo recibiste a esa persona, cuál fue la evolución y el resultado final. ¿Por qué no le cuentas un poco a la gente sobre un par de casos, Mateo? Mira, si me permites, antes de hablarte de los casos, brevísimamente, me gustaría como hablarte de algunos tipos diferentes de coaching que existen y luego entramos más en vivo de hacer algunos ejemplos, ¿no? Perfecto. Haz de cuenta, entonces ya el coaching se puede dividir en diferentes tipos. Hay, por ejemplo, el coaching deportivo que se aplica exclusivamente a los atletas, es algo muy específico. Si una persona tiene que ir a una olimpiada, aparte de entrenar, tiene que entrenar también su cerebro a nivel mental para poder lograr cosas importantes. Luego está el life coaching, que involucra a las personas en su totalidad. Y normalmente cuando las empresas nos contactan para realizar actividad de coaching dentro de las organizaciones, nos llaman por lo que llamamos coaching organizacional, que se divide en dos tipos. Está el coaching empresarial, por una tipología de clientes que son empresarios que o empiezan una nueva empresa o de alguna forma quieren renovar su negocio. Por otro lado está el coaching ejecutivo, que está enfocado a personas, dirigido a personas que trabajan en organizaciones y muchas veces están involucrados en un proceso de crecimiento interno, si son high potentials o key people. Entonces el instrumento del coaching es muy útil para desarrollar el potencial de estas personas. Dentro de este esquema, con gusto te cuento varios episodios en estos años, y algunos lo recuerdo todavía con mucho cariño, ¿no? por el cambio que se vio reflejado en estas personas. Recuerdo hace muchos años un director del personal. No se llamaba todavía director de recursos humanos, exacto, era director del personal, algo más serio, ¿no? Podemos decir, con la nómina, un concepto un poquito más administrativo del personal. Recursos humanos ya es un concepto ya evolucionado, exactamente. Entonces empezamos un proceso de coaching, ya éramos más o menos como a la mitad de las 10 sesiones, ¿no? que normalmente se aplican, y recuerdo, faltaban todavía 10 minutos, y veo el director que cambia un poquito la expresión, se pone más serio, se quita la corbata azul y se pone una corbata de color rojo. ¿No? Entonces la cosa me llama un poquito la atención, le pregunto, ¿no? ¿Qué está pasando? Este cambio de look, ¿a qué se debe? ¿No? Y me explica, me dice, no, es que ahorita en una media hora tengo una junta con el sindicato y sí va a estar muy ruda. Entonces yo siempre me pongo la corbata roja. Por los momentos rudos. Sí, por los momentos rudos. Esta es una batalla, es algo que hay que ganar y no me voy a dejar, no me voy a dejar. Ok. Entonces, en la sesión siguiente, ¿no? me cuenta un poquito cómo le fue esta batalla con el sindicato. Y aquí, por ejemplo, ya no estamos hablando, sí, también de comportamientos, pero de manera más profunda estamos hablando de creencia.
¿no? ¿Cuál es la creencia que está atrás de este tipo de comportamiento? Claro. Porque es un comportamiento militar, ¿no? Si tú lo ves, ponerse la uniforme militar, cambiarte para ir a la guerra, para prepararte psicológicamente. La creencia que está atrás de esto es ver del otro lado un enemigo. Entonces empezamos en las sesiones siguientes a trabajar en este aspecto que realmente ayudó de alguna forma a ver las personas que representaban el sindicato no con un enemigo, saliendo de una lógica que no es yo gano y tú pierdes, como típico de la guerra, ma que es una lógica de ganar, conceptos de negociación, conceptos de diferente acercamiento a la temática. Claro. De todo modo, la empresa es un sistema, entonces no puedes tú ganarle a los trabajadores, ¿no? De alguna forma los trabajadores si no están contentos, te van a regresar esta problemática de otra forma. Entonces el objetivo siempre es ganar y ganar, no ganarle a alguien. Por supuesto. Pero esto ya era un concepto de director de recursos humanos, no de director del personal. Entonces lo que se logró al final no fue obviamente lo de quitarle la corbata roja. Siguió con la corbata roja. Con la corbata roja sí. Lo que cambió es que le dio un diferente sentido. Ya la llamó la corbata roja de la suerte. Muy bien. O sea que le daba exactamente, pero ya no era la corbata roja como de la corrida, ¿no? Con el toro. Claro. Por el otro lado, era ya le había cambiado totalmente el sentido. Exacto. También ya no era dirección del personal, ya era director de recursos humanos. Entonces hubo este tipo de evolución que, me gustó mucho, cuando lo recuerdo todavía con una sonrisa, ¿no? Pensando a esta evolución. Qué interesante, Mateo. ¿Y tienes alguna otra anécdota que quisieras compartir, que sea igualmente fabulosa? Sí, pero si quieres, sobre el tema, ¿no? Que te estaba hablando de continuidad competitiva de empresa, o sea, dejar el timón de una empresa a otra persona, cuando tú la creaste, la fundaste, no es algo fácil. Okay, hay un tema emocional muy fuerte y de control también, ¿no? Porque tú eres líder, no eres ahí por caso, tú te ganaste este lugar de líder, todos te lo reconocen, y dejar una empresa a otra persona sí está difícil. Por supuesto. Entonces me contactan en esta empresa, está el senior fundador de la empresa, aproximadamente una empresa de 100 personas, podemos definirla una empresa mediana, y está el junior, una persona muy capaz, gracias a Dios, porque hay veces que los papás quieren dejar la empresa a sus hijos, pero sus hijos no tienen el potencial para poderlo hacer, entonces hay que buscar otro tipo de opciones. Pero en este caso hicimos un coaching enfocado al junior para ir desarrollando sus capacidades de liderazgo, para que no es fácil que los demás trabajadores te vean como líder cuando te vieron desde niño caminar por la empresa, jugando, claro. Ya llegó el nuevo líder, pero no funciona así. Te tienes que ganar este lugar básicamente trayendo casos de éxito a la empresa. Trayendo valor. Trayendo valor, es la única forma que tiene el senior. Entonces, por un lado, ahí podemos decir a través del mentoring o de la capacitación, todo el desarrollo de la competencia que el junior necesita, y por otro lado el desarrollo ya de características, podemos decir la que llamamos competencias transversales, que son la comunicación, el liderazgo, saber motivar las personas que trabajan contigo, ¿ok? Aparte del percurso que hicimos con el junior, que salió muy bien,
Ahorita muevo el enfoque al senior. El senior era muy contento por un lado porque vio que la empresa seguía caminando, funcionando, todo muy bien, pero nos dimos cuenta que no le hicimos coaching al senior. Y el senior andaba caminando por esta nave industrial enorme, un día me acompañó, y estaba como recogiendo papelitos, basura, sí. Y decía, mira cómo dejan todo sucio en esta empresa, deben de amarla más. Okay, hasta que no veo más amor aquí para las empresas y esto, claro. No me voy a ir. Okay. Entonces, digo, muchas veces es como si fuera un niño, la empresa, que hay que cambiarle un pañal. Tú puedes hacer un curso técnico de técnicamente cómo se quita un pañal, cómo se limpia, cómo se pone nuevamente, pero la cosa importante no es solo cambiar el pañal, es el amor que tú le estás dando a este niño. Claro. ¿Okay? Entonces, muchas veces nosotros técnicos que entramos en las empresas, nos enfocamos, esto a veces es un error, demasiado en cómo se cambia el pañal o en cómo se resuelve algunos problemas. Y es importante no quitar el enfoque principal, que es el amor para las personas y el amor para las organizaciones, que es realmente lo que mueve el mundo. Sí, por supuesto. Okay. Identifico un elemento en común en las dos anécdotas que nos contaste, y es que te contrató una empresa, ¿no? Sí. Pero la pregunta que te quiero hacer, entonces, ¿qué pasa con el coaching? O sea, ¿quién necesita un coach? ¿Es solamente la empresa quien contrata a alguien o una persona de forma individual puede contratar a un coach? ¿En qué contexto se da? ¿Qué claro, mira, decimos, al final es un servicio, entonces como todos los servicios se paga y tiene un costo. No es imposible, pero es más difícil que una persona que trabaja en manera libre, un ejecutivo, decida de contactar un coach. Es mucho más fácil que un empresario lo haga porque tiene necesidades de alguna manera más fuertes y necesita a veces un punto de vista externo. Si tú estás rodeado todo el tiempo de yes men, personas que para cuidar su trabajo, para que no lo despidan, te dan el avión, te dan el avión, o si quieres te dicen siempre que sí, para hacerte contento. El líder llega a un momento que no tiene como una visión de su empresa completa, y en estos casos obviamente corre el peligro también de tomar decisiones que no sean las correctas porque no tiene una visión completa. Por otro lado, empresas que son más estructuradas, donde está digamos, la parte de recursos humanos, ahí los mismos directores de recursos humanos, especialistas, detectan dentro de su propia empresa la persona en las cuales quieren invertir más, las personas que, digamos, según el punto de vista de la empresa, merecen o necesitan, dependiendo del caso, este tipo de intervención, ¿no? de coaching. Y esto a veces es también un problema, porque si una persona, por ejemplo, un atleta, quiere ganar las Olimpiadas, puede contratar de manera personal porque él es la primera persona interesada en ganar la Olimpiada. Claro. Pero si el director de recursos humanos contrata un coach para hacer actividad de coaching con alguien que de alguna manera no está interesado, tú me entenderás que no puedes tampoco obligar a las personas a hacer el coaching, aunque los demás vean que lo necesita. Si él mismo ve que no, es complicado, ¿no? No, por supuesto. No podemos obligar a las personas al coaching, no está padre. Sin duda. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente. Entonces, las primeras fases del proceso normalmente son en los que llamamos, bueno, en psicología se llama el contrato psicológico. Okay, es entender el por qué estamos ahí, y yo me comprometo en algunas cosas y la persona se compromete en otras. Perfecto. Hay veces que las personas de manera muy directa te dicen, es que yo no necesito esto.
Entonces utilizamos algunos instrumentos, conocerás el famoso 360, correcto, en donde la persona se autoevalúa en algunos aspectos. Y distintas dimensiones de tu vida. Exactamente. Y luego te evalúa también tu jefe, las personas, los colegas que están a tu mismo nivel dentro de la jerarquía de la empresa y tus colaboradores. Y esto te permite a la persona de ver la que llamamos área ciega, las debilidades que ven los demás, que pero tú mismo no ves. Okay. Entonces hay una primera fase que es la fase de aceptación, que no es una fase, es la fase un poquito más difícil, claro, porque uno tiene que reconocer algunos límites, o si lo quieres escuchar con palabras más bonitas, son áreas de oportunidad. Claro. Y por otro lado ahí es donde empieza el trabajo, ¿no? Primero aceptando, comprometiéndose en los retos y empezando a trabajar, porque no hay de otra. Claro. Pero te recuerdo el tema de la oportunidad. Nadie está obligado a hacer nada, ¿no? En esta vida. Si uno lo hace es por amor o porque ve una oportunidad. Y se abrirán nuevas puertas, claro. Exacto, esto es. Oye, Mateo, qué maravilla tener esta entrevista contigo. Sin duda vamos a tener más oportunidades de seguir platicando contigo. No quiero dejar de reconocer, y esto siempre se lo digo a Mateo, me impresiona la facilidad con la que aprendió español. Eso significa per se una evolución para ti y la verdad es que voy a estar encantado de que estés acá con nosotros en distintos programas. Te agradezco mucho, Mateo, por la oportunidad de esta entrevista. Muchas gracias a ti, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Gracias. Mateo. Hasta luego, chao.